Dios les bendiga, mis amados hermanos. Iniciamos esta segunda lección de la serie que comenzamos la semana anterior, el gobierno divino en manos humanas, basada estas lecciones en los libros de Primera y Segunda de Samuel, de los cuales tuvimos interesantes explicaciones la semana pasada. Hoy iniciamos una nueva lección de mucho interés donde vamos a aprender aún mucho más de la vida de este grandioso hombre, líder, juez, profeta del pueblo de Israel. Así que de inmediato, hermanos, vamos a tener entonces, este es el tema en el cual nos vamos a desarrollar para la lección de hoy. El nacimiento de un líder profético en Israel. Este joven, dedicado desde el principio por sus padres, vamos a tener la oportunidad de ver cómo Dios lo llevó desde niño hasta convertirse en el gran profeta para el pueblo de Israel. Vamos a tener el texto áureo y la verdad práctica para que entonces oremos y dediquemos la interesante lección que vamos a estar analizando en este momento. Dice aquí el texto áureo, el cual se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 20. ¿Qué es lo que dice ese texto? Que aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. ¿Qué fue lo que ella dijo? Diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Por cuanto lo pedí a Jehová. Aquí ustedes pueden ver el texto, pero vamos de inmediato a disfrutar de la verdad práctica. Dice así: el surgimiento de personas llamadas como Samuel puede ser el resultado de la oración, consagración y enseñanza de los padres en el hogar. De manera que aquellos padres que hemos trabajado creyendo en lo que dice la palabra y hemos dedicado tiempo y esfuerzo a nuestros hijos, sepa que así como estos padres de Samuel pudieron ver el desarrollo de la obra de Dios y del ministerio de Dios en las manos de un ser humano simple y sencillo, pero que se consagró a Dios, ¿cómo puede Dios glorificarse de una manera tan especial en la vida? Vamos a orar para presentarle a Dios que permita que su Espíritu Santo a través de esta lección de hoy nos bendiga y nos edifique a todos, a los hermanos, a los amigos, a las familias, a aquellas personas que tendrán la oportunidad en algún momento de disfrutar de este maravilloso contenido. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos bendiga. Te pedimos, Padre Celestial, que nos dirija, que podamos en este momento ser edificados mediante las instrucciones que tu palabra trae a nuestra vida. Permite que las familias, los amigos, los hermanos, todos aquellos que puedan escuchar estas letras y sus explicaciones sean grandemente bendecidos, grandemente edificados. En el nombre de Jesús, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, el ambiente familiar de Samuel. Miren, Samuel fue una persona exitosa en términos de su ministerio y de lo que Dios le encomendó a él que hiciera y de lo que pudimos ver que durante su vida él permitió que se desarrollara alrededor de él. Nació en un hogar que amaba a Dios. Desde pequeño, él mismo fue llevado y presentado al sacerdote Elí, quien fue su mentor y su guía. Y todos estos elementos creo que forjaron en Samuel y pusieron en él las condiciones apropiadas para que él pudiera hacer un gran trabajo a favor de Dios. Con esto no quiero decir que una persona que no haya tenido el mismo ambiente, las mismas condiciones, las mismas experiencias de vida,
no podrá ser usado por Dios. Dios usa a quien Él quiera. Pero tampoco podemos ignorar, hermano, que es la misma palabra de Dios que dice que uno siembra, que uno cosecha lo que uno siembra. Samuel recibió muchas cosas buenas que le iban a ser de utilidad durante todo el ministerio. Y qué bueno que aprendamos nosotros, hermanos queridos, de esta experiencia para ponerla en práctica en nuestras vidas. Y para que lo que estamos practicando veamos cuán beneficiosas son esas cosas cuando son usadas correctamente por el Señor. Este es el primer punto, hermano, el ambiente familiar de Samuel. Entonces, vamos a ver qué nos dice la lección con relación a esto. ¿Dónde nació Samuel? Mis hermanos, ¿sabe qué? Vemos que el hogar donde nació Samuel, no solo queremos hablar como del sitio, sino el ambiente. El hogar donde nació Samuel no era perfecto, hermano. A veces uno dice, bueno, fulano de tal tiene éxito porque él nació en un sitio donde no tenía ninguna de las precariedades. Samuel nació en un hogar con situaciones, con problemas, como era de costumbre y como ha pasado durante toda la vida, que a veces en un lugar hay cierta situación, en otro hay otros problemas, pero Dios puede obrar a pesar de esas dificultades. Hermanos, las familias bíblicas, muchas que vemos de Abraham, de Jacob, de Isaac, de David, vemos muchos conflictos y situaciones que se presentaron de Abraham, de Josué, de José, todas tenían situaciones difíciles. Aquí, por ejemplo, en este caso particular, tenemos un estilo de vida polígamo. Polígamo es que tenía más de una mujer. Y allí el Cana vemos que tenía a Ana y tenía a Penina como esposas que compartían el matrimonio. Costumbre que se propagó en el pueblo de Israel. No queremos decir con eso que esa era la voluntad de Dios. Eso no es el plan de Dios original. Y vemos que prácticamente todos los hombres, todas las historias donde están involucradas más de una mujer, hay problemas en situaciones. Imagínense que yo te diga a ti, bueno, mira, fulanito compró un carro rojo y tuvo un accidente y perdió una pierna. Fulana compró un carro rojo y también chocó y se le desbarató el carro. Fulano compró un carro rojo y se le portó una goma y está en el hospital. Fulano compró, o sea que si nosotros ponemos ver la historia de Abraham, en qué le benefició tener a Sara y Agar, la historia de Jacob con varias mujeres, la historia de David, o sea, esas relaciones no fueron realmente relaciones que produjeron los mejores resultados. Lo que yo entiendo que bíblicamente Dios nos está diciendo, sí, eso existía y es cierto, eso yo lo permití. Sin embargo, esas decisiones que humanamente el hombre tomó tuvieron sus fatídicas consecuencias en la vida de las personas. Sin embargo, Dios en su misericordia permitía que a pesar de esas dificultades las cosas terminaran bien, como aquí en este maravilloso ejemplo que tenemos de esta lección de Samuel. El Cana, el cual era el padre de Samuel, el juez y sacerdote, vamos a ver de qué familia provenía nuestro querido invitado de esta clase, Samuel, el profeta. En Primera de Crónicas, mis amados hermanos, en el capítulo 6, el verso 16, dice: los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Leví era el padre de la tribu de Leví, que era de donde provenían los levitas, quienes eran los sacerdotes del pueblo de Israel. Leví tuvo 3 hijos, Gerson, Coat y Merari. Luego nosotros vemos en la misma Primera de Crónica, en el capítulo 6, pero ahora en el verso 22, pueden buscarlo, dice: los hijos de Coat. Coat era hijo de Leví. Los hijos de Coat eran entonces descendientes de Leví. Dice que los hijos de Coat eran Aminadab, su hijo, Coreb,
su hijo, Asir, su hijo, Elcana, su hijo. Es decir, que Elcana, mis amados hermanos, era un nombre que se utilizó en la tribu de Leví. Ahí ustedes pueden seguir leyendo, porque este es el primer Elcana. Abiasap su hijo, Asir su hijo, Taná su hijo, Uriel su hijo, Usías su hijo y Saúl su hijo. Los hijos de Elcana, Amasai, Achimob y Elcana. O sea, este Elcana no es el papá de Samuel. Ahora, Elcana tuvo un hijo llamado Elcana. Los hijos de Elcana, Sofaí, su hijo, Nahat, su hijo, Eliab, su hijo, Jeroán, su hijo, Elcana, su hijo. Fíjense que en esa familia el nombre de Elcana se repite varias veces. Luego en el 28 dice los hijos de Samuel. Entonces, ya Samuel pertenecía, por decirlo así, si fuéramos a decir, a Elcana cuarto. Él era hijo de Elcana cuarto, de esa generación familiar. Pero no queremos hacer tanto énfasis en lo del Cana, es solo para que no nos confundamos, sabiendo que fue que el nombre se fue repitiendo en la familia. Lo que podemos ver es que Samuel provenía de la tribu de los levitas, que era la tribu que estaba dedicada a ser sacerdote. Fíjese que Ana lo ofrece, pero no, Ana no podía ofrecer sencillamente. O sea, no cualquiera persona podía ofrecer un niño para ser dedicado a Dios en el sentido de ministrar en el templo o ministrar en su obra, porque recuérdense que Dios había establecido cuáles de las tribus era la responsable del ministerio sacerdotal en el pueblo de Israel. Otro punto importante, hermanos, que debemos tomar: la bigamia presente. Ya dijimos que Elcana tenía dos mujeres. Estas dos mujeres era una Ana y la otra era Penina. Se cree que el matrimonio de Elcana con Penina tuvo lugar por causa de la esterilidad de Ana. Ustedes saben que Ana era estéril, por eso fue llorando al templo. Era realmente de mucho valor en la época en que vivió Elcana que hubieran descendientes. Eso le garantizaba a la familia que iba a haber continuidad de la misma. Por lo tanto, los hombres que se casaban con mujeres que no tenían hijos procuraban de alguna manera entrar en un tipo de relación que les permitiera tener herederos, personas que heredasen la continuidad de la familia y del trabajo familiar. Lo que podemos sí saber es que a veces nuestros hogares se vuelven conflictivos debido a la falta de prudencia y sabiduría de uno de los cónyuges. Por eso es imperativo que el esposo y la esposa sepan proceder con verdad y sinceridad, relacionándose el uno con el otro en amor y pidiendo sabiduría de lo alto para la solución de conflictos. Elcana tomó esa decisión, pero sé que lo sufrió porque Penina hacía sufrir a Ana con las cosas que le decía y le hablaba. Pero una familia piadosa. Mire dónde nace Samuel, de qué tribu viene Samuel, cuál es el ambiente familiar, cuáles son los problemas en los conflictos familiares en los que Samuel nace. Un matrimonio con dos esposas que no se llevan bien, que una hace sufrir a la otra. Una familia piadosa. También debemos destacar esto. A pesar de la situación de bigamia y de eso que existía en la familia, esta familia se puede observar que era una familia de adoración. Hay un énfasis especial de su lado piadoso. De año en año, dice aquí, subían todos a la casa del Señor para adorar. Todo. Elcana se llevaba toda su familia, sus dos mujeres, los hijos que tenía con Penina, todo.
Porque, hermanos, Silo era el centro religioso de la nación que distaba de Betel 18 kilómetros al norte. En el caso mío me queda así hacia la mano izquierda, hacia allá el norte. Esta familia, hermano, subía para rendir culto al Señor de los ejércitos a pesar de las dificultades. Padres e hijos no deben dejar de ir a la casa de Dios. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de los conflictos, los que adoramos a Dios, los que le servimos en espíritu y en verdad, no podemos aislarnos de su presencia por alguna situación que nos esté ocurriendo. Lo que nos dice la palabra de Dios, hermano, es que Dios permitirá que las cosas nos terminen de cierta forma, favoreciéndonos y haciéndonos bien. Mis amados hermanos, la palabra piedad, decimos que Samuel viene de una familia piadosa. La palabra piedad del griego eusebeia se refiere a la reverencia, respeto, temor y fidelidad a Dios. Cuando decimos que una familia es piadosa, decimos que esa familia respeta, que esa familia le teme, que esa familia reverencia y que es fiel a Dios. Así, si en el hogar existe la verdadera piedad, no habrá falta de respeto a los padres ni abandono de los hijos en su vejez. De inmediato vamos a seguir esta carrera, aleluya, en esta clase. Vamos ahora a continuar con el capítulo 2. Dice así: Samuel, fruto de la oración. Estamos hablando de cómo llegó este niño al mundo. Nosotros sabemos ya que había un matrimonio donde había dos mujeres. Ana era estéril. La humildad de Ana. La humildad de Ana. Ana realmente es descrita en este capítulo como una mujer firme, fuerte, decidida. A pesar de toda provocación de Penina, Ana se mostró humilde. Penina, su rival, la otra mujer de Elcana, hacía todo lo posible para que Ana se irritara, diciéndole cosas no apropiadas. Lo pueden leer en 1 Samuel capítulo 1, verso 6. Buscando que Ana perdiera el control, que Ana quizás se enojara, perdiera los estribos. Pero ¿qué hacía Ana frente a esta situación? Bueno, Ana lo que decía: para que esta mujer deje de provocarme, para que esta mujer deje de afectarme, la única forma que yo tengo de resolver esto es teniendo un hijo, porque mientras yo no lo tenga, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero ella tiene razón en el sentido de que no tengo hijo. Y por eso su burla va a continuar. Como mujer sabia, Ana dice: lo que yo tengo que hacer es provocar a Dios para que Dios me conceda la petición que yo quiero presentarle de tener un hijo. Una mujer cristiana, hermano, espiritual, siempre busca sabiduría para proceder con prudencia, como mujer piadosa. No reacciona por reaccionar, busca reaccionar conforme como mejor se debe reaccionar. Pero ¿qué sucede, hermano? Ana y su amargura del alma. No porque Ana confiara en Dios, no porque Ana le creyera a Dios, no porque Ana sabía que Dios era poderoso. Ana era un ser humano. Ella sufría lo que Penina hacía con ella. Por eso era que ella subía a la casa, lloraba y se desahogaba allí ante la presencia de Dios por la situación dolorosa que le causaban los comentarios de Penina con respecto a su persona. Porque cuando decimos, amado hermano, que usted se debe dirigir por Dios, no estamos diciendo que usted no va a sufrir, que no va a llorar. No, no, no. Usted como humano va a ser afectado. Su estado anímico va a ser afectado. Tu fe puede ser afectada. Pero ser afectado momentáneamente por un ataque, por una situación puntual, no significa que debemos quedarnos postrados sin enfrentar la situación que nos está atacando. Hermanos, toda la situación en la cual vivía hizo que su alma padeciera de gran amargura. Aquí la palabra es la misma que aparece en Éxodo 15:23 y Ruth 1:21. En el caso de Ana puede ser entendida como desaliento o frustración. ¿Qué hacía Ana? Iba al templo, oraba y le presentaba a Dios su petición. Yo me pregunto, amados hermanos, ¿cuál será la situación que te está agobiando a ti? ¿Habrá algo que te esté atormentando?
¿Habrá alguna situación que te haya producido angustia, dolor, sufrimiento? Es posible, tú eres un ser humano como Ana. Quizás tú has llorado. Quiero decirte que si lo que tú has decidido hacer es como Ana, llevar esa petición ante Dios y presentársela, tú lo has hecho bien. No te sientas mal. Quizás tú quisieras ver otros resultados, pero vamos a seguirle pidiendo a Dios y a poner en las manos de Dios las cosas que tenemos. Cuando esta mujer está orando, hermano, allí en el templo, ¿cómo lo hacía Ana? Bueno, hermano, Ana oraba en silencio, abriendo sus labios, moviéndolos, pero no se escuchaba ningún sonido. Esto no era común en los hebreos. Los hebreos no oran de esta manera. Los hebreos oran en voz alta. Prácticamente todas las personas del Medio Oriente, cuando están orando, oran en voz alta. En su idioma, claro. Tengo un sobrino que se llama Jonathan, vive en Italia y trabaja en Suiza. Y él me dice que allá todos esos musulmanes le dan a las 3 de la tarde un espacio para orar. O sea, ellos hacen unas oraciones todos los días que hay que dárselo, que las empresas los respetan. Y ellos oran duro, él me dice, que se escucha. Imagínense cuántos años hace de eso. Cuando Ana oraba, ellos se encontraban raros porque esta mujer no pronuncia sus palabras, que se escuchen. Y incluso el sacerdote pensó que ella estaba borracha. Pero cuando se le acercó, ella le explicó cuál era su situación y su dolor. ¿Y cuál fue la respuesta de Elí? Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Eso fue lo que le dijo el sacerdote. Así aprendemos que nuestras amarguras y ansiedades deben ser puestas delante del soberano Señor. Él sabe cómo tratar con nosotros y con la situación que tenemos. Ahora bien, eso es lo que le dice el sacerdote, Elí. Entonces, ¿qué hace Ana? Ana le pidió a Dios el problema que ella tenía. Ella no le dijo, Dios, yo quiero que tú evite que Penina me siga haciendo sufrir. No, mira, Señor, lo que yo necesito es un hijo. Y ella hizo un voto, mencionando dos promesas. Primera, si el pedido era atendido, ella dedicaría a su hijo como levita para siempre. Note que el ministerio de levita duraba hasta los 50 años. Segundo, él sería un nazareo de Dios. Observe que el nazareato tenía un tiempo determinado también. Número 6, del 2 al 5, allí habla acerca de esos tiempos. Dios oyó el pedido de Ana y actuó en su favor. La expresión se acordó de ella apunta al socorro divino, a que Dios no nos olvide, que Dios nos tiene presente y que Dios escucha nuestros clamores, hermano. Qué maravilloso es entregar todo a Dios, llevarle nuestras causas, pues Él actúa de manera precisa, correcta, segura y a tiempo. Dios todavía, hermano, sigue interviniendo, dando respuestas a nuestras peticiones y obrando de manera milagrosa. Qué bueno que Ana decidió ponerse en las manos de Dios. ¿Y tú y yo qué hacemos con los problemas y las dificultades que tenemos? ¿Preferimos contársela a mucha gente sin hablar con Dios? ¿O preferimos contársela a Él para que Él intervenga y tome la decisión? No es que está mal que tú hables con otras personas, entiéndelo. Lo que no debemos hablarlo con todo el mundo, ni tampoco es necesario con tantas personas. Y mucho menos si todavía no hemos hablado con Dios. No se le hemos presentado a Dios y no le hemos puesto al tanto de todo. Hermanos, hablamos acerca de que Samuel no fue producto de un pique, no fue producto de un desliz, no fue producto de una pasión de una noche. Samuel nació en una gran familia, pero fue peleado su nacimiento mediante la oración perseverante de una mujer que le creyó a Dios. De manera que Samuel tenía una gran responsabilidad por esa respuesta que Dios le dio y la promesa que hizo su madre de qué iba a hacer con el niño que naciera. Pero vuelvo y les repito, recuérdense que Samuel podía ser dedicado porque Samuel pertenecía a la tribu de Leví.
De manera, mis amados hermanos, que esta mujer, luego que regresa a su casa y Dios permite que ésta conciba y quede embarazada de este niño, ella le puso el nombre de Samuel. Es un nombre que comienza con la palabra el, del idioma hebreo, que es uno de los derivados de Elohim, los términos hebreos genéricos que se usan para Dios. Ahora, ¿qué significa el nombre de Samuel? Este nombre, lo que podemos decir que significa nombre de Dios o un nombre piadoso. Así se llamó porque era la respuesta de la petición de Ana que le había hecho a Dios. Sin embargo, aunque posiblemente cuando Ana hace, fíjense hermano, algo muy importante, cuando Ana hace su voto a Dios, el Cana no está. Acuérdense que ella hablaba y pensaban que estaba ebria porque ella hablaba bajito. Lo que yo sé que en algún momento, no sé si antes de estar ella orando o después que el sacerdote le habló, ella se puso de acuerdo con su esposo y lo que le había prometido a Dios con relación al hijo, porque aunque ese hijo, ella era que iba a quedar embarazada, ella era la madre, pero el padre del hijo era el Cana. Y el Cana quería un heredero que le naciera de su amada esposa Ana. Sin embargo, este niño, Ana se lo dedica a Dios y por lo tanto se lo explica a Elcana y se ponen de acuerdo. Muchos hogares, las personas tienen problemas con la comunicación. Se vienen a enterar de las cosas cuando ya se están haciendo. Y eso causa mucho disgusto. Ojalá que aprendamos a mantenernos comunicados. No siempre nuestro cónyuge quizá esté de acuerdo absolutamente en todo lo que le digamos. Pero como cónyuges nos ponemos de acuerdo y nos apoyamos el uno al otro. Vamos al punto 3. La dedicación de Samuel. Mis amados hermanos, el nacimiento de Samuel, este niño tan esperado, esta petición tan prolongada, tantos momentos de sufrimiento, llegó a final, cuando este niño es concebido, pero hay que cuidarlo porque lamentablemente a veces hay embarazos que no llegan a culminar en un alumbramiento. Pero gracias a Dios que en esta ocasión nosotros vemos que dice en la lectura que tenemos de esta lección de 1 Samuel capítulo 1, en el verso 20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Aquí nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que Ana concibió, tuvo un hijo y le puso por nombre Samuel, que puede significar oído por Dios. Es decir, Samuel fue una, poder decir, respuesta de Dios, o como ahorita mencionamos. Pero lo que podemos ver es que el nombre de Samuel era Shemuel. Preste atención al sufijo el, tanto en el caso de Shemu Arel, que también era otra posible traducción. Shemu Arel, oído por Dios, o su nombre es poderoso, del hebreo Shemuel. O sea, Samuel podía tener sus raíces en una de esas dos palabras. El énfasis aquí recae en un nombre poderoso, o sea, el poder del Eterno, que debe ser adorado para siempre. Normalmente a los israelitas que le ponían ese nombre, se hacía con mucha responsabilidad, porque ellos veneran mucho el nombre de Dios, y Samuel tenía él, que no es el artículo de nosotros o el pronombre, él, ¿verdad? Sino que era de la raíz etimológica que significaba Dios. Ahora bien, nace Samuel, Ana lo da a luz. ¿Y qué sucede entonces? Bien, miren aquí, el cumplimiento del voto.
A partir del versículo 21, hermano, se nota que Elcana, quien era el marido de Ana, Penina y sus otros hijos que tenía, pues ellos, como era costumbre, subían cada año a la casa de Dios. Ese año, luego de nacer Samuel, Ana le dice a su amado esposo que ella no subiría hasta que el niño no fuera destetado, o sea, que le quitaran el alimentarlo de su pecho, y que entonces ya ella subiría cuando el niño estuviera listo para ella poderla dejarlo a él, para ella poderlo dejar en el templo, tal y como lo había prometido. Ahora, ¿qué tiempo transcurría normalmente en el pueblo de Israel para un niño ser destetado? O sea, no confundan la palabra detestado con destetado, porque destetar es quitarle el seno, pero detestar es cuando usted no quiere saber de algo. Entonces a veces quizá una S de más, una S de menos puede cambiarle el significado de la palabra. Después de ser destetado aproximadamente 3 años más tarde, entonces durante esos 3 años que posiblemente Elcana fue al templo con toda su familia y sus hijos, ni Ana ni el niño Samuel, aunque no consciente quizás de lo que estaba pasando porque era pequeño, pero ya de 2 años, de 3 tenía un pequeño conocimiento, no iban al templo, porque Ana no podía dejarlo tal y como ella lo había ofrecido en manos del sacerdote para que Samuel se dedicara al ministerio. De manera que tuvieron que esperar ese tiempo aproximadamente, y entonces Samuel fue llevado por sus padres a la casa de Dios. Y cuando fue llevado, este niño fue entregado al sacerdote Elí como cumplimiento del voto hecho por su madre. Así la pareja cumplió como lo había prometido. Como dice Eclesiastés 5, verso 4. Cuando a Dios hace una promesa, no tardes en cumplirla. Punto 3 del 3. Dedicación de Samuel. Ana le recordó a Elí que estuvo ante su presencia orando al Señor para que él se acordara de ella porque era estéril. Y por esta razón Ana dedicó a Samuel a Elí para el servicio en el templo, devolviéndolo al Dios Todopoderoso. Esta era una dedicación irrevocable. Es bueno cuando los padres se dedican a las cosas de Dios y de manera consecuente muestran a sus hijos en la práctica una vida de devoción sincera, y sus hijos lo ven y aprenden. Al llegar al templo en reverencia, oran a Dios. En casa llevan a cabo el culto familiar. Se esfuerzan por vivir el Evangelio de Jesucristo. Los hijos que crecen, viendo esta dedicación sincera, naturalmente son estimulados a temer a Dios y amarlo de todo corazón. Mostremos, por lo tanto, reverencia, humildad y honra al Señor Dios, nuestro Todopoderoso. Ahora, ¿qué es un voto? Esta palabra tiene 3 diferentes usos gramaticales. Esto puede ser un verbo transitivo, un verbo intransitivo o un adverbio. Ellas expresan la idea de una promesa verbal hecha generalmente, pero no exclusivamente a Dios. O sea, te puede hacer un voto a una persona. En el Antiguo Testamento, hermano, fueron usados 3 palabras hebreas. Una de ellas es el verbo nadar y otra es sustantivo neder, derivado de ese verbo. La tercera es izar, con un sentido negativo, un voto de abstinencia. O sea, será un voto de no hacer algo. El sustantivo del Nuevo Testamento, usando apenas 2 veces, es el término griego eushe, que es traducido como un voto. Los votos del Antiguo Testamento parecen adoptar 3 formas básicas, del tipo de regateo, actos de negación, devoción y aquellos que tienen como finalidad la abstención. Un voto es una promesa. Un voto era alguien que dedicaba algo que quería hacer a cambio de que Dios le respondiera una petición o le resolviera una necesidad. Lo que nosotros podemos ver que Samuel es fruto de la angustia de una mujer que necesitaba que Dios le respondiera
y le bendijera teniendo hijos. Dios le respondió: este niño, tal y como esta mujer lo había prometido, fue y lo llevó al templo. Y estaremos viendo cómo creció, cómo se involucró, cómo se consagró a Dios, y fue de grande bendición, amados hermanos. Lo que aprendemos hoy es que se puede llegar a ser de bendición, pero muchas veces eso no comienza en el momento en que tú te expones y todo el mundo te conoce. Hay toda una historia, hay todos unos hechos anteriores a ese momento que te han formado y te han dado el estilo de vida que Dios quiere. Esta es la segunda lección de este maravilloso material, el gobierno divino en manos humanas. Así que vamos a continuar la próxima semana. No se alejen, manténganse cercanos, disfruten de esta lección, compártanlas con otra persona. Mándenle el link, hágale saber, dígale, aunque sea 5 minutos, chequéala, obsérvala, aunque sea 10 minutos, o usted va con sus amigos. Ya que usted quizás no es tan dado a predicar, a usted salir, usted puede tomar esta lección y compartirlo, y un día irse a beber un refresquito donde un vecino, invitarlo, mire, vamos a compartir esta clase, y usted la pausa, dialogan, hablan un poco, la ponen. Hay muchas maneras de hacer la obra de Dios. Dios te bendiga, tu amado hermano y amigo Adiel Taveras Angomás. Me congrego en el Centro de Restauración Espiritual Fe y Liberación que pastorea Miqueas Taveras y Rosa Marte de Taveras. Dios te bendiga y pronto nos veremos. Gloria al Señor por este maravilloso momento que nos ha concedido.